veces nos amamos. Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no. Cada día con el mismo cuento. Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no. Tengo que olvidarme de su cuerpo. Vienes si te vas, dime dónde estás. Hey, mami, ya no sé ni lo que piensas. Sé que volverás. El león del Atlas o león de Berbería, Pantera leo, es una subespecie de león originaria del norte de África que hoy se encuentra extinta en libertad. Se desconoce el número exacto de leones del Atlas que se encuentran en cautividad, incógnita que aumenta cuando se tiene en cuenta que muchos de los ejemplares mantenidos en zoológicos y circos no son individuos puros, sino cruces con otras subespecies de leones desde hace varias generaciones. El área de distribución original del león del Atlas abarcaba el Magreb, toda el área ocupada actualmente por el Sáhara, Egipto, noreste de Sudán, Eritrea y norte de Etiopía. A partir del cuarto o tercer milenio antes de Cristo, el Sáhara, hasta entonces ocupado por una sabana similar a la del este de África, comenzó a desecarse y convertirse en el desierto que es actualmente. Con la desaparición de las plantas, lo hicieron también los grandes herbívoros, y con ellos los leones del Atlas. Estos quedaron entonces divididos en tres zonas distintas, separadas entre sí por miles de kilómetros de desierto: la cordillera del Atlas y Tripolitania, el macizo del Tasil y Níger, en pleno centro del Sáhara, y el noreste de África, siguiendo el valle del Nilo hasta las montañas de Etiopía. La primera zona de la que el león del Atlas desapareció por causas humanas, y no exclusivamente climáticas, fue el delta del Nilo. Antes ya del 3000 AC esta extinción no se debió realmente a la caza del león, de hecho, era un animal sagrado bajo la figura de la diosa Sekhmet, sino fundamentalmente al impacto sobre el medio que causaron los primitivos egipcios, deforestando bosques, roturando tierras y construyendo presas y ciudades. A medida que la civilización se extendía río arriba, los leones iban retrocediendo. Otros pueblos del norte de África también reverenciaron al león del Atlas por su fortaleza y ferocidad, entre ellos los etíopes, cuyos reyes, el último de los cuales, Haile Selassie, fue derrocado en 1974, tenían el título de leones de Etiopía. Pero ningún pueblo dio tanta importancia a este animal como los romanos, que los importaron durante siglos para que participasen en sangrientos combates circenses contra otras fieras, o devorasen gladiadores, prisioneros y condenados cristianos. La posesión de leones para los juegos circenses llegó a convertirse en un símbolo de poder, hasta el punto de que Julio César llegó a tener un cortejo de 400 leones del Atlas, y Pompeyo, uno de 600 cita requerida. Las capturas de los romanos hicieron mella en las poblaciones del Atlas, pero no tuvieron consecuencias tan dramáticas para los leones como la introducción de las armas de fuego en el norte de África, unido a la mejora de las técnicas de pastoreo, la construcción de carreteras y la desaparición de los alcélafos o búfalos norteafricanos junto con otras presas naturales, que fueron incapacitando a la población de leones para vivir de los recursos del terreno, obligándole a nutrirse exclusivamente a expensas de los animales domésticos. A consecuencia de ello, los pastores y las autoridades rurales declararon al león una guerra a muerte. Cita requerida: el león se extinguió hacia 1700 en Libia, y a mediados del siglo VI lo hizo del este de África y el Tassili. En 1891 desaparecieron de Túnez y en 1893 de Argelia. Reducido ya a escasas áreas de Marruecos, se comenzó a recluir algunos ejemplares en jardines zoológicos para evitar una extinción que ya se presentía inminente. En 1922, la Casa Real marroquí recluyó una manada en el Zoológico Real de Temara, cuyos descendientes fueron cedidos en 1975 al Zoológico de Rabat. El último león del Atlas que vivía en libertad fue probablemente un macho tiroteado 53 años antes, en 1922, aunque ha habido avistamientos sin confirmar hasta la década de 1940. El último león del Atlas que vivía en libertad fue probablemente un macho tiroteado 53 años antes, en 1922, aunque ha habido avistamientos sin confirmar hasta la década de 1940. Se cree que los últimos leones de Berbería salvajes se extinguieron o fueron asesinados en la década de 1950 y comienzos de 1960. El último tiroteo registrado tuvo lugar en el oeste de Magreb en 1942 cerca de Tizintichka. El león del Atlas fue descrito por primera vez por el zoólogo austríaco Johann Nepomuk Meyer bajo el trinomio de Felis Leo Barbaricus sobre la base de un espécimen tipo de Berbería. Dragon Ball Super.